Demos entonces inicio a nuestra agenda académica con nuestro primer invitado del día, el señor Germán Cristancho, quien abrirá este evento con una conferencia denominada Coyuntura económica, geopolítica y social y sus impactos en la calidad de cartera en 2025. Con una trayectoria de casi 17 años en el sector financiero, nuestro conferencista es actualmente director de investigación y estrategia de renta variable y renta fija en Davivienda Corredores, la corredora del tercer banco más grande de Colombia y uno de los grupos financieros más importantes de Latinoamérica. En esta posición es responsable de las estrategias de asignación y gestión de activos. Anteriormente ocupó cargos de liderazgo en Helm, comisionista de bolsa, donde fue director de inversiones, y en Acciones de Colombia, comisionista de bolsa, donde se desempeñó como Senior Trader and Strategist. Su experiencia también incluye análisis financiero en Federal de Valores S.A., comisionista de bolsa. Adelante, Germán, y gracias por acompañarnos. Listo. Muchísimas gracias. Pues voy a aprovechar este espacio. Muy buen día para todos. Quiero empezar agradeciendo a Silco de Riesgo y a Beatriz por la invitación. Y quiero compartirles un poco del panorama de las variables a nivel internacional y del contexto de Colombia. Al final, bienvenidas las preguntas. Y arranca nuevamente un año muy movido. Realmente han sido años que siempre hay algún tipo de evento que marca una alta volatilidad, altísima incertidumbre, y este año no es la excepción. Y este año ustedes han visto cómo el factor político, tanto a nivel local como a nivel internacional, marca una altísima incertidumbre. La incertidumbre al final es una constante, pero yo creo que la información que les voy a mostrar también debería servir un poco para tratar de aterrizar muchas de las expectativas de lo que ocurre en la economía y entender por qué está ocurriendo, si es tan factible o no que siga ocurriendo esto a nivel internacional. No sé, voy a ponerles un ejemplo. Los aranceles. El periodo presidencial de Donald Trump arranca con una expectativa de aranceles y de guerra comercial tan importante que vamos a ver si eso efectivamente es tan posible o no. Les adelanto algo. Hoy Donald Trump, o leía yo las noticias de Bloomberg hoy, y mostraban cómo Donald Trump abrió la puerta a un acuerdo comercial con China. Más allá que eso vaya a ser tan factible en el corto plazo o no, lo que sí habla es de algo que tiene mucho sentido, y es de cómo se han usado también los aranceles como una herramienta de negociación. Si ustedes se dan cuenta, los aranceles iniciaron o se anunciaron más bien, pero no han iniciado, se dieron unos plazos de implementación, así que yo creo que ahí en el panorama hay varias cosas que uno debería entender. En términos generales, y antes de entrar en esto, ¿cómo se ve el mundo para el 2025 y hacia adelante y de dónde venimos? Cerramos un año 2024 en el que la economía global siguió creciendo bien, creció alrededor de 3.2%, se proyecta que la economía se ha estabilizado en esas tasas de crecimiento de 3.3% y probablemente lo va a hacer así en el año 2026. Ese fantasma de recesión en Estados Unidos que inició por allá desde el 2022 y que fue la conversación durante el 2022, durante el 2023 y durante el 2024, no se ha materializado. Hoy Estados Unidos es una economía en la que, por el contrario, los pronósticos de crecimiento se siguen revisando al alza. El Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento de Estados Unidos este año de 2.7%. ¿Qué sí está pasando? Que la divergencia en los pronósticos es grande en regiones. Estados Unidos con un crecimiento de 2.8 en 2024 y 2.7 en 2025 proyectado, pero Europa está en tasas de crecimiento cercanas al 1%. Eso sí ha marcado unos efectos importantes. Pónganse a pensar en lo siguiente: el euro este año arrancó el 2025 alcanzando casi 1.01, 1.0120 aproximadamente, y se ha hablado mucho de que el euro va a llegar a la paridad o por debajo. Recientemente se ha recuperado algo, pero claramente esta divergencia de crecimiento económico sí está teniendo sus impactos en la cotización de monedas como el euro. En América Latina,
cómo se ve el panorama y cómo se ven los emergentes. Los emergentes siguen creciendo bien, las economías emergentes siguen creciendo a tasas del 4.2% aproximadamente. China se está desacelerando, pero sigue creciendo a tasas cercanas al 4.6% y la gran expectativa es qué va a pasar en China en medio de esta guerra comercial y qué posición va a tomar el gobierno chino para reactivar su economía. Hace unos días pasó algo bien particular. Y es que el primer ministro Xi Jinping en China se sentó con los principales empresarios a tratar de cambiar un poco el tono y a tratar de invitarlos a reactivar la empresa privada y a reactivar el crecimiento económico del país. Esto es un cambio de tono bien significativo, porque hacia el 2021, más o menos, se hizo muy famosa la caída de la acción de Alibaba y Jack Ma, que era una figura y un empresario muy reconocido, dejó de aparecer porque el gobierno chino le limitó la emisión de sus acciones o el listamiento de sus acciones, uno de los IPOs más importantes que se estaba programando para los mercados financieros, y la posición del gobierno chino fue muy distinta hacia los empresarios. Hoy la guerra comercial pone a China en una condición distinta y es a pensar en cómo reactivar su crecimiento y en cómo invitar a la empresa privada a reactivar un poco o a generar crecimiento económico. Esto no es menor. Esto no es menor y les quiero decir que qué está pasando en el mundo en este contexto, en el que el mundo crece bien, relativamente, en el que Estados Unidos es el que jalona el crecimiento y en el que China empieza a preocuparse por reactivar su economía. Muestra de eso es que las materias primas acumulan ya cerca de unos 9 meses de importantes valorizaciones, más del 15%, materias primas que para nosotros son muy relevantes. El precio del café, por ejemplo, ha subido más de un 120% en el último año. Este año el precio de la libra de café alcanzó cerca de $4 y se está dando un escenario particular para Colombia. Muchos se preguntan, pero ¿cómo es posible que en este entorno tan volátil y tan complejo la tasa de cambio hoy está en 4.080 pesos? Y muy probablemente va a estar cerca de 4.000 o por debajo. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que la tasa de cambio siga cayendo en medio de un entorno tan convulsionado, en medio de un panorama en el que a finales de enero Colombia casi rompe relaciones con Estados Unidos? ¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo? Entonces, lo primero es que el precio de las materias primas está dejando a Colombia en este momento con sus precios de exportaciones, eso se mide en algo que se llama los términos de intercambio y es el precio de las exportaciones versus el precio de las importaciones, lo está dejando a Colombia en uno de los términos de intercambio más altos que hemos tenido históricamente. Tal vez el punto pico fue en el año 2022, cuando tuvimos altísimos precios del petróleo y del carbón, pero no estamos tan lejos de ahí. En el sector de café, volviendo al comentario que les estaba haciendo, la producción de café en el último trimestre del 2024 sí que empezó a crecer de manera importante y arranca el 2025 con una producción importante y con precio alto. En cacao está pasando exactamente lo mismo. El precio del oro está llegando a los 2.900, casi $3.000 la onza. Las exportaciones nuestras de metales preciosos, de perlas finas, en fin, esa categoría también está creciendo un montón. Para que se hagan una idea y se los voy a mostrar ahora, el desbalance externo de Colombia, que en el año 2022 llegaba a ser de casi 6.5% del PIB, hoy es cercano al 2% del PIB. Entonces, ahí están pasando cosas muy interesantes que tienen mucho que ver con el contexto económico global. En América Latina la perspectiva es de desaceleración. En América Latina se proyectan tasas de crecimiento de 2.5%, pero yo les diría que países como Brasil y países como México probablemente van a tener tasas de crecimiento más cercanas al 1,5% o menos. En el caso de Brasil, el año 2024 terminó con un evento distinto y es que al Banco Central le tocó reversar prácticamente todas las bajadas de tasa de interés que había realizado. Y en el caso de México, México sí tiene una exposición a Estados Unidos significativa. Para que se hagan una idea, para México las exportaciones a Estados Unidos representan el 25% del PIB. Representan el 75% de las exportaciones de México van a Estados Unidos. Yo no creo que
Estados Unidos sencillamente vaya a cerrar las relaciones con México, ni con Canadá. Pero este tiempo de incertidumbre, que puede durar 3 meses, 6 meses o 12 meses, va a generar un freno en las decisiones de inversión, va a generar un freno en las decisiones del Banco Central y va a generar un impacto en el crecimiento económico. Entonces, tal vez en América Latina, países como Brasil y como México sí están teniendo algunos choques negativos, pero en el caso de Colombia, si ustedes se dan cuenta, la proyección y la perspectiva es que la economía siga reactivándose y nosotros, yo comparto eso y ya les voy a mostrar por qué. ¿Cuál ha sido uno de los cambios más importantes y que ustedes usan o que para ustedes es un insumo crítico? La tasa de interés. Entonces Beatriz decía, ya las tasas de interés han empezado a bajar y en general las tasas de interés han empezado a bajar. ¿Qué tanto van a bajar las tasas de interés? Esa es la gran pregunta y lo primero que yo les diría es que la expectativa de recorte de tasas de interés en el mundo y en Colombia cambió significativamente los últimos 4 meses, significativamente. La gráfica de la izquierda, esa línea roja, es la expectativa de recortes de tasas de interés en Estados Unidos en el año 2025. Y si ustedes se dan cuenta, por allá hacia septiembre, los mercados financieros descontaban que la tasa de interés iba a bajar cerca de 120 puntos básicos este año. Pero cuando Donald Trump empieza a liderar las encuestas de intención de voto y luego gana las elecciones y todo el mundo entiende que Donald Trump está proponiendo aranceles y que los aranceles pueden generar un choque muy importante a la inflación, cambió el panorama. Los miembros de la Reserva Federal cambiaron sus estimaciones de inflación, cambiaron sus expectativas de tasas de interés y cambiaron un poco esa perspectiva que tienen sobre la economía, pensando en que ya no está tan claro el panorama y los mercados financieros inmediatamente empiezan a descontar que las tasas de interés en Estados Unidos ya no van a bajar tanto y a lo sumo van a bajar o 25 o 50 puntos básicos en el año. Eso cambió significativamente las cosas. El dólar, de hecho, producto de este cambio en esa linecita, llegó a 4.500 pesos hacia finales del año 2024. Las expectativas de tasa de interés en Colombia han cambiado significativamente y ya se las voy a mostrar. Ahora, si uno le pregunta a los inversionistas, esta semana salió una encuesta que yo sigo mucho, que la realiza Bank of America y que es bastante buena, porque le pregunta a los principales inversionistas globales sobre los activos financieros, sobre las variables económicas. Les pregunta, ¿ustedes qué creen que va a hacer la Reserva Federal con su tasa de interés en el 2025? La mayoría, el 46% en febrero, considera que va a haber 2 recortes de tasa de interés. Yo también creo que va a haber 2 recortes de tasa de interés. Yo sí creo que las tasas de interés van a bajar, pero esto se los digo es porque las expectativas de recorte sí cambiaron y han estado muy inciertas. Ahí hay una variable de incertidumbre importante. Muy rápidamente en esto, ¿la inflación ha bajado? Sí, la inflación se ha moderado, en las economías desarrolladas se ha moderado, en las economías emergentes latinoamericanas se ha moderado. ¿Cuál es el problema? Que la meta de los países desarrollados es tener la inflación alrededor de esta línea punteada o menos. ¿Está ahí? No. En el caso de América Latina, la idea es tener la inflación en el rango, en este punto central, en la mitad, cerca del 3%. ¿La inflación está ahí? No. Y ya llevamos varios años en ese problema. Entonces, desde el punto de vista de los bancos centrales, están incumpliendo consistentemente su meta de llevar la inflación al objetivo y han aparecido riesgos. Aranceles, posibles devaluaciones de las monedas, las expectativas de inflación han subido. En Estados Unidos, la semana pasada, la Universidad de Michigan reveló una encuesta que se le hace a los hogares norteamericanos en las que se le pregunta, ¿usted en cuánto cree que va a estar la inflación dentro de 12 meses en Estados Unidos? La encuesta venía mostrando que los hogares decían 3%, 3%, 3.3%. Con la llegada de Donald Trump, esa encuesta empezó a mostrar 4.3%. Eso no es bueno, porque cuando la gente empieza a pensar que la inflación va a volver a subir, el consumo empieza a acelerarse, los precios en la economía empiezan a subir más rápido y eso es tal vez de las primeras señales que los bancos centrales usan como instrumento o como guía para cambiar su política de tasas de interés. Así que en inflación pues el panorama en general va bien, pero no es una tarea cumplida todavía. La incertidumbre. Sí, la incertidumbre es altísima. La incertidumbre desde el punto de vista de política comercial, miren dónde está. Está más alto que incluso en el primer periodo de Donald Trump.
porque Donald Trump en esta oportunidad llegó con mucho más, con una posición mucho más fuerte, porque tiene mucho más respaldo en el Congreso, porque ya entiende mucho mejor cómo funciona el gobierno y porque el resultado de las elecciones le da como mucha más capacidad. Por eso arrancó el primer día firmando acciones ejecutivas de muchas cosas que han generado unos impactos impresionantes en el mundo. Pero vamos a entender un poco a Donald Trump. Donald Trump está actuando de manera lógica y bajo una línea, un hilo conductor. Lo que pasa es que la gente no lo ve tan fácilmente. Pero primero veamos lo siguiente. ¿Por qué se eligió a Donald Trump? Estas son encuestas, lo que se conoce como a boca de urna o los exit polls, y es usted que acaba de votar, por quién votó y considerando estos aspectos por quién decidió votar. Entonces, si ustedes se dan cuenta en los últimos dos, 9 de cada 10 norteamericanos votaron por Donald Trump cuando pensaron en el factor migratorio. Ese es un punto de dolor de los norteamericanos, el tema migratorio. El segundo es la economía, y ese sí que es muy importante. Es curioso que la economía de Estados Unidos esté creciendo 2.7%, que no haya entrado en recesión, pero si se le pregunta a los norteamericanos creen que hoy, con estadísticas desde 1985, es el peor momento para comprar una casa. Claro, el precio se subió y la tasa de interés se duplicó. El nivel de vida o el costo de vida se subió. Entonces, realmente el sentimiento que hoy tienen las personas en Colombia y en el mundo, el comentario es exactamente el mismo. ¿Cómo se subió? ¿Cómo se encareció? ¿Cómo ya no alcanza? Ya está empezando a moderarse un poco ese comentario, pero créanme que en Nueva York, en Miami o en Los Ángeles, el comentario es exactamente el mismo. Yo estuve en Estados Unidos haciendo ronda con inversionistas hacia finales del año pasado y el comentario es exactamente el mismo. Los dos temas de conversación son el alto costo de vida y el problema migratorio. En el tema migratorio, Donald Trump no va a dar su brazo a torcer y tiene que mostrar unos resultados, por eso lo eligieron. Pero nunca va a llegar a deportar a 10 millones de personas. Pero está haciendo un esfuerzo grandísimo por mostrar que en temas migratorios está haciendo lo que él prometió que iba a hacer. Y eso seguramente va a hacer y condicionar mucho las relaciones con el mundo entero. Pero el punto clave en el que nosotros nos concentramos más es economía. A ver, Donald Trump arrancó diciendo que iba a poner aranceles y de hecho ha anunciado aranceles de manera generalizada, anunció aranceles recíprocos para el mundo, anunció aranceles del 25% para el acero y el aluminio, que no entran en vigencia todavía, pero los anunció, un 10% de arancel adicional para China, un 25% de arancel a México y a Canadá, y así sucesivamente. Donald Trump anunció que él quería bajar la tasa de impuestos corporativos, la tasa de impuesto a las empresas, que ya en su primer periodo la logró bajar del 35 al 21%, que la quiere bajar al 15%. Y Donald Trump además, en su primer periodo presidencial, logró la aprobación de un paquete de estímulos fiscales para empresas y para personas que vence en diciembre de este año. Y lo quiere extender de manera permanente. Así que los mercados que entienden esto perfectamente, antes del 20 de enero, que fue la posesión de Donald Trump, empezaron a entrar en pánico y empezaron a subir las tasas de interés de la deuda. Y la tasa de interés de la deuda de Estados Unidos a 10 años empezó a acercarse al 5%. ¿Qué hizo Donald Trump? Lo primero que hizo Donald Trump fue invitar a Javier Milei a Estados Unidos, crear el Departamento de Eficiencia del Gobierno, de Eficiencia del Gobierno, que va a estar liderado por Elon Musk. Su secretario del Tesoro, que es el equivalente a nuestro ministro de Hacienda, que es un señor que se llama Scott Bessent, es una persona que viene de hacer inversiones en el mercado financiero y de liderar un hedge fund en Wall Street, y que ya ha dado varias entrevistas y ha dicho lo importante que es para ellos reducir el tamaño del Estado y reducir el gasto. Donald Trump arrancó con unas decisiones muy polémicas, pero fue anunciar, por ejemplo, que la guerra de Rusia a Ucrania iba a buscar pararla en 24 horas.
más allá de las 24 horas o no, ha tenido llamadas con Vladimir Putin y dice que va a terminar la guerra de Rusia y Ucrania. ¿Por qué? Porque la guerra de Rusia y Ucrania le significa dos cosas, o tres cosas. La primera, le significa dejar de gastarse 100.000 millones de dólares en ayudas a Ucrania, en un país que tiene un déficit de 2 billones de dólares. Ya les voy a mostrar esto un segundo. Bueno, dejémoslo ahí. El déficit fiscal de Estados Unidos está en un punto altísimo, está en casi 7% del PIB. El déficit fiscal de Estados Unidos está llevando a que se produzca una coyuntura como la siguiente. El gasto de intereses de Estados Unidos sobre la deuda alcanza el 18% de los ingresos. Esto no ocurría desde finales de los años 80. El gasto de intereses de Estados Unidos es hoy una partida igual de significativa e incluso más grande que el gasto en defensa. Estados Unidos se gasta $1 billón pagando intereses sobre su deuda y se gasta cerca de $1 billón o menos en defensa. Así que Donald Trump dijo, 100.000 millones no me puedo gastar. USAID, que creó un caos en el mundo porque paró las ayudas de USAID, 45.000 millones de dólares. Me voy a salir de la OMS, más allá de que lo pueda hacer o no lo pueda hacer, él hacía cuentas y decía son 500.000 millones de dólares. Y así sucesivamente. Entonces, Donald Trump ha entendido que si él quiere extender los beneficios tributarios, no puede no tocar el gasto público, porque el gasto de intereses lo único que ha hecho es subir y la deuda de Estados Unidos lo único que ha hecho es subir y la plata de Estados Unidos, buena parte, se le está yendo en pagar intereses sobre la deuda. ¿Me lo estoy inventando yo? No, lo han hablado abiertamente. Scott Bessent lo ha hablado abiertamente, Elon Musk lo ha hablado abiertamente y Donald Trump lo ha hablado abiertamente. ¿Por qué es eso importante? Porque la llegada de Donald Trump dificultó a la Reserva Federal bajar tasas de interés y si la Reserva Federal no baja tasas de interés, pues el costo de su deuda tampoco va a bajar. Entonces Donald Trump empezó a dar algunas señales distintas. Le dio tiempo a México y a Canadá de 30 días. Hoy dijo que no descartaba un acuerdo comercial con China. Los aranceles del acero y el aluminio no entran inmediatamente. Y también ha dicho que para poner los aranceles y proteger al país es necesario que se dé otra situación simultáneamente y es que las tasas de interés bajen. La Reserva Federal es una entidad independiente, no va a bajar las tasas de interés porque Donald Trump lo diga. Esto más bien es una muestra de que Donald Trump está entendiendo que si sigue por ese lado, la expectativa de inflación y la inflación se va a ir, las tasas de interés van a subir y la economía se le va a desordenar un poco y esto, que es la razón por la cual lo eligieron, va a empezar a hacer que su popularidad caiga. Dicho esto, yo no digo que sean tiempos fáciles, pero lo que estoy diciendo es que Donald Trump probablemente no va a ser capaz de hacer todo lo que anunció. Va a intentar hacer muchas cosas y usar los aranceles como herramienta de negociación, pero entiende perfectamente la restricción que tiene en este momento Estados Unidos. Y lo más curioso es que vean el déficit comercial de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un déficit comercial de cerca de unos 840.000 millones de dólares, mientras que China tiene un superávit de unos 990.000 millones de dólares. Entonces, naturalmente, para Donald Trump esto es un punto de trabajo. ¿Cuál es el problema de esto? Que lograr cerrar un déficit comercial cuando el dólar está tan fuerte, vean esta línea que les muestro acá. Esto es el dólar y es una medida de tasa de cambio real ajustada pues por inflación, en fin, pero muestra la evolución del dólar desde 1994. ¿El dólar está débil o fuerte? Muy fuerte, históricamente fuerte. ¿Qué pasa cuando uno tiene una moneda fuerte? Lo que pasa es que todos sus nacionales tienen una capacidad adquisitiva en el mundo impresionante. Lo que pasa es que se vienen a países como Colombia, ciudades como Medellín, a elevar el metro cuadrado. Lo que pasa es que se van a ciudades como Barcelona a elevar el metro cuadrado y a consumir a tal punto que en Barcelona los españoles han protestado en contra de los turistas por el elevado costo de vida. Lo que pasa es que los países emergentes hacen sus cuentas y conversión
y empiezan a pensar en el sueño americano. Si yo me voy y me gano $2.000 o $2.300 al mes, me gano mucho más de lo que yo me podría ganar acá. El fenómeno migratorio es impresionante. Donald Trump tiene un problema, y es que el dólar está demasiado fuerte. Y si él sigue hablando como estaba hablando, la incertidumbre es tan alta que el dólar no va a parar de subir. Eso también es importante porque él entiende perfectamente que hay que mantener el dólar fuerte, pero no fortalecerlo excesivamente porque eso no le ayuda ni en temas migratorios ni en el déficit comercial. Latinoamérica y Colombia. Latinoamérica en general va bien, pero en América Latina sí hay que tener en cuenta algo que es muy relevante y ahora que les hable de Colombia va a ser muy relevante. En Colombia el principal riesgo es fiscal, ¿sí? Pero ese riesgo, ¿por qué es relevante? Es relevante por muchas cosas, pero les voy a mostrar algo. Esta gráfica que está acá es cómo cambió el costo promedio de financiación de los países en el año 2024. Y si ustedes se dan cuenta, esta línea verde que es Brasil, algo pasó por acá hacia mediados de año o hacia finales de año. La tasa promedio a la que se financia Brasil se subió casi unos 300 puntos básicos. Eso no es menor. Eso lo que quiere decir es que el bono de 10 años al que se financia el gobierno brasilero pasó del 11 al 14%. El real brasilero empezó a devaluarse y el Banco Central, que había llegado a una tasa de 13.75%, en agosto de 2023 empezó a bajar la tasa y la llevó a 10.25%, le tocó cambiar y empezó a subir su tasa de interés de a 100 puntos básicos. ¿En cuánto está la tasa de interés hoy del Banco Central en Brasil? En 13.25%. Ese proceso de bajar tasas de interés en Brasil no se pudo seguir. ¿Y en cuánto está la inflación en Brasil? Yo ya se los mostré, pero la inflación en Brasil está mucho más cerca al 5 o al 4%. El problema no es tener la inflación controlada, el problema es que el fenómeno fiscal puede llevar a impactar tanto la tasa de cambio que las expectativas de inflación se vuelan y la capacidad de financiación del gobierno se restringe. Entonces, eso es muy importante, porque eso es lo que ningún país latinoamericano quiere repetir. ¿Y eso cuándo pasó? Octubre, noviembre, diciembre. ¿Se acuerdan la línea roja? Si ven cómo el cambio en expectativas de tasas de interés en el mundo genera unos efectos tangibles en las economías emergentes. ¿Qué pasó en Colombia? En Colombia el Banco de la República arrancó el año más prudente, de hecho con las tasas de interés estables. ¿Qué significa esto? Que los diferenciales de tasas de interés frente a Estados Unidos se tienen que mantener altos. El único argumento para bajar tasas de interés no es que que la inflación baje. Hay muchas otras variables que están impactando eso y la tasa de cambio y el factor fiscal es uno de ellos. Eso está explicando que hoy, por ejemplo, para un inversionista, superar la inflación con su capital es facilísimo, cosa que históricamente no era así. Hoy, en Brasil, México y Colombia, los títulos del gobierno a 2 años o del gobierno a 10 años ofrecen 500 puntos básicos, 600 puntos básicos por encima de la inflación. Es una oportunidad de inversión gigante, sí, pero también quiere decir que quien tiene que pagar esa tasa de interés está muy apretado. Todavía las tasas de interés son muy restrictivas. Estamos en tasas de interés de Banco Central de 400 puntos básicos. Estamos en tasas de interés de largo plazo del gobierno 800 puntos básicos por encima de la inflación. ¿Por qué y hasta cuándo? Hasta cuando el entorno internacional medio se calme un poco y la situación fiscal deje de ser una preocupación. Eso no se ve tan a corto plazo. Colombia. En Colombia la economía viene recuperándose y va a seguirse recuperando. Y lo más llamativo y curioso, y ya les explico, los puntos negros son la tasa de crecimiento de la economía en términos anuales cada trimestre. Si ustedes se dan cuenta, en el último trimestre del año pasado la economía terminó creciendo a una velocidad del 2.4%. ¿Cuánto creció la economía en el año 2024 completo? 1.7%. El año anterior había crecido cerca de 0.7%. La economía se está reactivando. Ahora, ¿qué explica la reactivación de Colombia? Porque el entorno no se ve tan fácil, todavía hay unos problemas sectoriales grandes, el crédito no crece tanto. ¿Qué está pasando? Aquí, si ustedes se dan cuenta,
el componente de hogares, que había tenido una desaceleración muy importante en el 2023, vean cómo el componente de hogares empieza a sumarle al crecimiento. Yo voy a mostrarles algo aquí relacionado con el comportamiento de hogares. Los hogares estamos gastando, sí, y de hecho, sorpresivamente, estamos gastando un montón en bienes durables. Las ventas de carros crecieron un montón. Yo no compré carro, pero me sorprende que en general Colombia compró muchos carros. Las ventas de bienes durables son las que más crecen, 21%. Claro, veníamos de un punto bajo, ahí hay efecto base, sí, pero las ventas en general del comercio están subiendo. El monitor de gasto de Radar muestra que los colombianos han empezado a gastar de manera generalizada. Si yo veo este mapa de calor, ¿esto qué es? Estos son las ventas al por menor en Colombia y esto muestra las principales categorías en las que nosotros gastamos el dinero. Estos son bienes, no servicios. Si ustedes se dan cuenta, diciembre del 2023 y buena parte del 2024, la tasa de variación anual era negativa. Pero por acá, julio, agosto, los colombianos empezamos a reactivar el gasto. Tanto que miren esto, 29% de vehículos automotores y motocicletas, 46% de equipos y aparatos de sonido y televisores. El año pasado, la venta de televisores fue impresionante. Claro, tuvimos eventos deportivos y una cantidad de cosas, pero estas son cifras de diciembre, esto no es cifras de mitad de año. En mitad de año que compráramos televisores, lo entiendo, pero es que el año terminó con un gasto en equipo de informática, en equipos y aparatos de sonido, en vehículos, en general en todo. No estamos comprando prendas de vestir y textiles, pero incluso alimentos ya se empezó a recuperar. Y lo más interesante de esto es que nosotros medimos la confianza de los colombianos, de los consumidores, y para nosotros es un indicador muy fiable en anticipar qué tanto van a gastar los colombianos. Y si ustedes se dan cuenta, miren el indicador de confianza de la vivienda. Desde finales del 2023 ese indicador ha subido y en enero en Colombia hay dos encuestas de confianza, la nuestra y la de Fedesarrollo. Y las dos mostraron las mejores lecturas en este enero de los últimos 2 o 4 años, dependiendo del indicador. ¿Cómo es esto posible? ¿Pero por qué? Por un lado, porque la tasa de cambio ha bajado. Por otro lado, porque políticamente la gente tiene una perspectiva distinta. Tercero, porque ha habido ciertos efectos. Por ejemplo, las tasas de interés han bajado. En la medida en que las tasas de interés han bajado, el apetito para adquirir obligaciones financieras más o menos desde mediados del 2024 ha subido. Se volvió ese punto en la historia es cuando los créditos hipotecarios empezaron a promocionar a tasas del 9, 10 y 11%. Ahí el apetito y la demanda por créditos se reactivó significativamente. ¿Por qué también ha pasado esto? Porque las remesas de los trabajadores, esta fue una cifra que el país se aprendió, pero les voy a dar otra nueva, que va a empezar a llamar los titulares en Colombia. La cifra que el país se aprendió es que las remesas de los trabajadores llegan a los 12.000 millones de dólares y que 12.000 millones de dólares al año es equivalente a las exportaciones de petróleo de Colombia. Este país ha sido tradicionalmente un país dependiente de los ingresos petroleros. En lo que tiene que ver con el recaudo público, eso sigue siendo cierto. El sector petrolero puede pesar cerca del 10% de los ingresos de la nación. Pero a nivel de divisas, el flujo de exportación de petróleo es más o menos unos 12.000 a 13.000 millones. Esta cifra ya llega a 12.000. ¿Y la del turismo? 12.000 es más o menos 1.000 millones de dólares al mes. El turismo está generando 1.000 millones de dólares al mes. Entonces ya tenemos dos cifras que generan divisas equiparables al precio del petróleo. ¿Pero por qué la tasa de cambio cae? Pues porque los flujos están ahí. Sí hay unas variables de incertidumbre importantes, pero los flujos están ahí. Vuelvo a consumo y ya voy un poco hacia la parte de sector externo y de tasas de interés. Pero entonces, si ustedes se dan cuenta, otra variable que impactó el desempeño de los consumidores es la inflación. La inflación en Colombia ya no está en 13%,
terminó el año 2024 en 5.20 y nuestras expectativas apuntan a que la inflación debería estar al final de este año cerca del 4.2%. El Banco de la República cree lo mismo. El Banco de la República, aunque aumentó sus estimaciones recientemente, a finales de enero, inicios de febrero, publicó sus estimaciones, proyecta que la inflación pueda estar alrededor del 4. Otro año en el que no se cumpliría la meta, pero la inflación puede seguir bajando. ¿Cómo es posible que la inflación siga bajando si hay riesgos sobre tarifas de gas, si hay riesgos sobre tarifas de energía, si hay riesgos sobre precios de los combustibles? ¿Cómo es posible? Bueno, miremos un momento esto. La inflación en Colombia, si uno la parte en grandes rubros, cerca del 80% está explicado por dos rubros. El gris, que son bienes regulados, tarifas de energía, tarifas de gas, electricidad. Ahí es donde está el riesgo y ya entramos en ese. El 65% servicios y dentro de servicios principalmente arrendamientos. Arrendamientos se indexa a la inflación pasada. ¿Cuánto subían los arrendamientos o podían subir en el año 2024? La inflación del año 2023, 9.28. ¿Cuánto pueden subir los arrendamientos en el 2025? La inflación del año 2024. Entonces vean que el fenómeno de indexación de la economía es casi la mitad. 2, tasa de cambio. Los bienes dependen de la tasa de cambio. ¿La tasa de cambio está subiendo o está bajando? Está bajando. ¿Qué ha pasado con los precios de los bienes? La inflación de bienes, después de haber llegado a niveles del 15%, la inflación de bienes ha estado alrededor del 0.5%. Bienes, servicios, alimentos. La inflación de alimentos llegó a niveles del 25, casi 27% en el periodo 2022 por guerra de Rusia-Ucrania, porque ahí entendimos que Ucrania era un gran productor de fertilizantes y de insumos para el agro, y la tasa de cambio además nos impactó un montón y la inflación de alimentos se disparó. Hoy, ¿cuál es el panorama climático? Ni fenómeno de la niña extremo, ni fenómeno del niño extremo. Las proyecciones están apuntando a un fenómeno un poco más neutro. Si eso es así, el año para el agro va a ser muy bueno en cosechas. De hecho, el último trimestre para cultivos de café fue un crecimiento del 33%, y para el agro la oferta de alimentos debería ser relativamente buena, con un riesgo, y es si llegase a haber algún paro como el de septiembre, podríamos ver interrupciones en la oferta de alimentos. Pero acá estamos viendo descensos. ¿En dónde está el riesgo? El riesgo está en los regulados. La inflación de regulados ha venido bajando, sí, pero las tarifas de energía, ¿será que pueden seguir bajando? Lo veo difícil, porque el gobierno no ha podido pagarle a las comercializadoras los subsidios ni algo que se llama la opción tarifaria. El gobierno tiene una deuda con el sector de energía de casi unos 6.5 billones de pesos. Gas, ustedes lo vieron, en gas las tarifas de energía van a subir y el gas lo estamos importando un montón. Nosotros tenemos la regasificadora de Cartagena. Esa regasificadora de Cartagena lleva funcionando tal vez, ¿qué será? Unos 6 años, y en esos 6 años ha recibido unos 115 barcos que traen gas natural licuado, se conectan a la regasificadora, se vuelve gas y se conecta al sistema nacional. 115 barcos. Cerca de 45 barcos se recibieron el año pasado. El volumen de gas que está importando Colombia es impresionante. Y el gas importado sí impacta las tarifas. Entonces, ahí es donde está el riesgo, pero si ustedes se dan cuenta, desde el punto de vista de inflación, el panorama es un poco mejor. ¿Cuál ha sido la restricción para los consumidores? El crédito. Estos son tasas de crecimiento real de la cartera. ¿La cartera está creciendo? Pues en consumo, no. ¿Pero y por qué no? Pónganse a pensar en lo siguiente. El año pasado se hizo el pacto por el crédito y también se generó un efecto desde el año anterior de la modificación en la tasa de usura. La tasa de usura empezó a bajar rápidamente y el contexto en el que entramos fue un contexto en el que cuando uno comparaba la tasa de interés de usura contra la tasa de interés del Banco de la República, ese diferencial era el más estrecho históricamente. Prestar tiene riesgo y ustedes lo saben, pero si el
spread o la rentabilidad no me lo compensa, pues no tengo interés en crecer ahí. Entonces, ¿en dónde ha habido interés en crecer en crédito? Pues en cartera comercial o en vivienda, ¿sí? Los desembolsos de vivienda, esto es cartera total, pero los desembolsos de vivienda están creciendo más o menos un 24% anual. En vivienda está pasando algo muy particular. Pónganse a pensar en lo siguiente. La tasa de interés de un título del gobierno a 10 años o a más plazo es cercana al 12%, 12,5%. Pero si ustedes salen hoy, o yo, salimos hoy a pedir un crédito hipotecario, ese crédito está al 11,5%. Eso es salido de la racionalidad. ¿Cómo es posible que un colombiano pague a largo plazo una tasa de interés menor que la que paga el gobierno, que se supone que es el cero riesgo del país? Eso se va a corregir. Esas tasas van a volver a subir. Eso no es sostenible. Lo que pasa es que además también había una expectativa de que las tasas de interés bajaran muy rápido. ¿Y qué fue lo que pasó que les dije que había pasado? Que las expectativas de bajadas de tasas de interés cambiaron. Si se preguntaba a los analistas el año pasado, por allá en septiembre, en cuánto iba a cerrar la tasa del Banco de la República este año, la respuesta era 6. Pero si nos cogen hoy y nos preguntan, la respuesta es como 7,75, 8. Si ven cómo cambió esa línea roja el panorama, si ven cómo Brasil mostró que no se puede correr el riesgo en tasas de interés, si ven cómo el Banco de la República cambió su postura arrancando el año y si ven cómo la expectativa de tasas cambia y en ese sentido la tasa de colocación de créditos también va a recoger eso, lo que pasa es que se demora más. Esto es fácil, esto es cambiar un cuadrito, un dato en una encuesta, pero la tasa de colocación de cartera se demora, pero va a pasar. Las tasas de interés están cambiando, no quiere decir que no vayan a bajar, pero están cambiando. Y están cambiando también por algo, y ya entro en mi parte final. Porque cuando se le pregunta al Banco de la República cuál es esa tasa de interés por encima de la inflación que considera que debería ser la normal, la del equilibrio, eso se conoce como la tasa de interés real neutral. Esto ha ido subiendo y subiendo y subiendo. Miren que antes de la pandemia esto era menos del 1,5 por encima de la inflación. Este es un país que tiene inflación como meta del 3%, que no la está pudiendo cumplir, pero normalmente uno decía la tasa de interés de Colombia va a tender al 4,5%, es lo más normal. En este punto se está estimando que la tasa tiene que estar más o menos 3 puntos por encima de la inflación. Y además eso no es una ciencia exacta, eso es una estimación. Y la inflación no sabemos si exactamente va a estar al 4,20 o no. Entonces, si uno solo sumara esas dos variables, 4% más 3 debería estar al 7, pero como uno no sabe, es algo más alto. ¿Pero por qué está pasando esto? ¿Por qué estamos teniendo que ofrecer más tasas de interés? Estamos teniendo que ofrecer más tasas de interés por esto. Porque el déficit fiscal de Colombia, que era 3,5% del PIB, históricamente o algo cercano a esto, con la pandemia se elevó, pero después de la pandemia no bajó. ¿Por qué el déficit fiscal fue amplio en pandemia? Porque el gasto del gobierno tuvo que incrementarse. ¿Por qué el déficit fiscal es alto hoy? Porque los intereses que pagamos sobre la deuda son gigantes. La meta de déficit fiscal del gobierno nacional para este año 2025 es 5,1%. Solo en gasto de intereses tenemos que pagar 4,8% del PIB. Solo en gasto de intereses, de cada 100 pesos que le entran al gobierno nacional, 30 se tienen que destinar a pagar intereses. 30 es un montón, es un montón. Entonces aquí lo que les quiero decir es, ¿la economía se va a reactivar? Sí, nosotros creemos que la economía va a crecer 2,6 y el próximo año probablemente 3,5. ¿La inversión en Colombia está reaccionando positivamente? Sí, la inversión en Colombia, que es esta línea azul y que se afectó durísimo en el 2022-2023, está empezando a reactivarse. Principalmente por Metro de Bogotá, sí, pero los empresarios también están viendo que la demanda de los hogares ha estado creciendo y les ha tocado importar maquinaria. La inversión explicó
en buena parte también el crecimiento de la economía en el último trimestre del año. El panorama está mejorando un poco, la confianza está mejorando un poco, las tasas de interés son un poco mejores, la economía está gastando, la inflación se está estabilizando, el dólar está más estable, la perspectiva es más positiva, tan positiva que las acciones en Colombia son el mejor mercado en el mundo en el año 2025. Que las acciones de Ecopetrol y Bancolombia se han valorizado cerca de un 30% este año, y si uno ve la valorización del índice colombiano en acciones, hay muchas acciones que se han multiplicado por 2. Hay muchas acciones que han duplicado su valor, que se han subido un 60%, cosas por el estilo. Entonces, yo creo que el panorama sí está cambiando y es optimista, pero sí creo que el quid del asunto, como les decía, está en el factor fiscal, porque ese factor fiscal está haciendo, perdón, yo llego aquí, ese factor fiscal está haciendo que el gobierno no tenga mucho margen de maniobra, y entonces eso explica que Colombia tenga tasas de interés del gobierno altas, eso explica que Colombia no pueda entregar 50.000 subsidios de vivienda para vivienda de interés social, sino en el año 2025 van a ser apenas 20.000, y eso explica un apretón en el gasto del gobierno que se traduce en el resto de la economía. Y eso es lo que mantiene limitada la economía y que las tasas de interés estén teniendo un camino un poquito alterado, rocoso, para llegar a su objetivo. Pero la economía va, y la economía global va, y el sector externo va muy bien. No sé si haya espacio para preguntas, ¿sí? De pronto un par de preguntas, porque a veces no entro en cosas en el detalle que seguramente para ustedes es importante, entonces creo que ya les ayudan con el micrófono. Bueno, por favor, se presentan con su nombre y la empresa a la cual hacen parte para que nos vayamos conociendo. ¿Listo? Allá atrás. Germán, una pregunta. Buenos días. ¿Qué tal? Alexander Buen día. Gutiérrez de Bancolombia. Quería preguntarte, este año, ¿cómo vas a ver? Por ejemplo, el año pasado tuvimos remesas mucho más altas que inversión extranjera. Este año, con lo que estás diciendo, uno ya está viendo que una inversión que se está dando en el país, que empieza uno a ver que el empresario, a pesar del tema político, está bien complicado, pero a pesar de eso sigue siendo resiliente. ¿Este año ves la tendencia que se cambie? Esa una. Y dos, el tema también que hablaste de hipotecario, porque acá pues muchos, como te das cuenta, la industria del ciclo de crédito es un tema de consumo, pero también hipotecarios. Y es cierto, tú decías un comentario que es muy verdad, y es: no es sostenible que los bancos mantengan esa tasa al 11 ni al 10, por más de que queramos comer mercado y queramos apoyar al país, es muy difícil con las tasas tan altas. Entonces, ¿qué vislumbras también para precisamente a qué rango de tasa hipotecaria podemos estar llegando aproximadamente? La inversión, entonces, la inversión tiene muchos componentes. Uno tiene que ver con el componente de impuestos, y la verdad en el componente de impuestos no somos competitivos, y en la medida en que hemos puesto sobre tasas y hemos elevado la tasa de tributación del sector petrolero, la inversión al sector petrolero ha caído, la tasa de producción del sector está cayendo, los flujos que han llegado han sido flujos que han llegado al sector financiero, han llegado flujos al sector de minería. Me llamó mucho la atención algunas cosas, y vean esto. Estados Unidos representa cerca del 35% de la inversión extranjera directa que llega a Colombia. Y no traje la gráfica, pero si ustedes cogen esto en los últimos 15 años, históricamente la cifra es más o menos la misma, siempre son como 2.300, 2.500 millones de dólares por año. Pero si ustedes ven la cifra en el 2022, en el 2023 o en el 2024, no fue 2.300, no fue 2.500, fue 5.000. 5.000 millones de dólares entraron desde Estados Unidos anualmente en los últimos 3 años para inversión extranjera directa en nuestro país. ¿Por qué menciono esa cifra? Porque yo sí creo que en términos de inversión, los grandes inversionistas ven un poco más allá del ciclo político, tuvieron un
periodo de incertidumbre gigante en 2022-2023 y no quiere decir que la incertidumbre no haya desaparecido, pero ese cambio de modelo económico tan drástico que se veía, hoy se ve mucho menos probable, ¿sí? Yo voy a traer a colación algo, yo he acompañado a Ciclo de Riesgo ya varios años en esta conferencia y en ese momento yo les decía, cuidado con el tema fiscal, porque ese cambio de modelo económico no va a ser tan posible porque la situación fiscal del país no es holgada, no hay recursos para eso, porque cambiar el modelo así implica sacar dinero del Estado para poner y no hay. Y eso llevó a que muchas de esas cosas no se pudieran dar y que hoy, por el contrario, haya un recorte de gasto y un apretón, que el gobierno incrementó el gasto, en fin, sí. Pero esto lo digo es porque el cambio de modelo económico no se dio de manera tan drástica y ya hoy, por el contrario, todo el mundo está mirando como, ya están trayendo ese mayo del 2026 desde hace mucho rato, ¿cierto? Calma, calma. Todavía hay mucho partido por jugar, todavía hay mucho terreno por recorrer, pero los inversionistas sí tienen una visión de más largo plazo y el factor principal es más la seguridad. Ese sí es un factor en el que yo he tenido conversaciones con inversionistas que me dicen, Germán, nosotros hemos puesto aquí 2.000 millones de dólares en los últimos 5 años en el país, pero seguirlos poniendo no nos deja tan tranquilos porque el fenómeno de seguridad del país nos preocupa. Entonces, yo creo que la inversión se va a mantener, no deberíamos ver unos resaltos o unos incrementos gigantes de la inversión por ahora, aunque el sentimiento sí está mejorando, pero todo va a ir muy dependiente seguramente del resultado electoral y de que ciertas cosas se garanticen, pero la inversión ha estado ahí. La inversión en Colombia directa era más o menos unos 10.000 millones de dólares al año, 10.500 antes de la pandemia, antes del 2021. 2022 y 2023 la inversión saltó a 16.000 millones de dólares. La inversión extranjera directa el año pasado cayó un 17%, sí, pero desde 17.000 millones de dólares. La inversión está mucho más alta que antes. Entonces yo la inversión extranjera directa la veo fuerte todavía, veo un optimismo en general en el país. Seguramente podría haber sido mucho más porque fenómenos como el nearshoring sí nos ayudan. Es claro que el sector externo de Colombia está mejorando, es claro que Colombia podría aumentar su capacidad exportadora, es claro que nuestras exportaciones hacia México están aumentando y nuestras exportaciones de autopartes están aumentando, es claro que nuestras exportaciones a Estados Unidos están creciendo un 7%, las exportaciones totales no crecen, decrecen 0.5%. Pero las exportaciones a Estados Unidos el año pasado crecieron 7%. Entonces, yo la verdad creo que el panorama es positivo. En crédito hipotecario y en el sector de vivienda. El sector de construcción es uno de los que más afectación tiene. Si ustedes ven las unidades vendidas en Colombia, en BIS y en no BIS, miren cómo estas unidades tuvieron un pico en 2021-2022, se desplomaron y no se recuperan. Y no se recuperan porque el precio de la vivienda estaba indexado al salario mínimo, así que tuvo unos incrementos gigantes, porque la capacidad de crédito del tomador se disminuyó, porque las tasas de interés eran mayores y porque el contexto cambió, y los subsidios también han tenido unos retos grandes. Bogotá tiene un programa que se llama Mi Casa Bogotá, y este año Mi Casa Bogotá va a ser un esfuerzo grandísimo para entregar cerca de 24.000 subsidios. El programa inicial son 20.000 con la opción de ampliarlo a 24.000. Mi Casa Bogotá está teniendo el mismo tamaño que el programa Mi Casa Ya del país. El país está teniendo, entonces, ¿qué está haciendo el sector financiero? El sector financiero está tratando de ayudar a este sector, porque al final es un sector muy relevante en la economía. Y porque no me interesa como prestador que se me genere un evento de riesgo porque me puede generar un efecto complicado y un efecto dominó. Entonces, el sector financiero ha funcionado como un amortiguador y está llegando a que se den ese tipo de situaciones que son atípicas y no tan racionales. Que yo le preste
a los colombianos a tasas por debajo de la tasa de la deuda pública. Entonces, yo no quiero decirles aquí a cuánto va a llegar esa tasa o no, porque ni siquiera lo sé, pero lo que sí les digo es la tasa de referencia en Colombia, que es la tasa del gobierno, está al 12, 12.30. Esta tasa no puede estar por debajo de eso. Esa tasa tiene que subir. Debería estar mucho más alta, por lo menos unos 100 básicos. ¿Va a estar 100 básicos más alta que los test? Yo no creo, por esto, porque se quiere esperar un poco y ayudar a la reactivación. Pero ese spread se va a cerrar y eventualmente se va a poner a la par o un poco por encima. Lo preciso un poco más. Yo creo que el apoyo al sector de la construcción en edificaciones residenciales va a seguir, pero se va a disminuir un poco ese esfuerzo que han hecho los bancos recientemente. Y es porque los bancos también tenían en su perspectiva que las tasas de interés probablemente iban a bajar muy rápido. Entonces bajaron tasas de colocación esperando que el Banco de la República hiciera lo propio. Y ahora el Banco de la República les dice, qué pena, pero no voy a poder hacerlo a esa velocidad. Entonces los bancos van a tener que ajustar un poco acá. Pero las ventas sí están aumentando. La intención, yo estuve en el foro de Camacol hace 8 días haciendo la participación, digamos, de las perspectivas económicas, y la verdad es que la disposición las respuestas de los colombianos a buscar proyectos inmobiliarios, a comprar vivienda, el sector se está reactivando. El sector va a tener un mejor 2025 y un mejor 2026. El sector se está reactivando, solo que la tasa de interés todavía no llega a donde todo el mundo quisiera. Sí, allá atrás y acá, y yo creo que ya porque si no me ahorca Beatriz. Gracias, Germán, ¿cómo estás? Diego Orozco, consultor independiente. Tengo 2 preguntas para ti. La primera, viendo el crecimiento del 2024 en el 1.7, un gran jalonador fue el gasto de gobierno, el gasto público. Entonces, si uno une eso con el déficit fiscal tan fuerte que tenemos, hay un riesgo allí en materia de esa sostenibilidad de ese crecimiento vía ese gasto público. En esa medida, ustedes hacia adelante, 25 y 26, ¿en qué industrias ven que puede haber un mejor crecimiento y en cuáles hay un mayor riesgo? Y la segunda es, hace poco participamos en otra conferencia donde se mencionaba mucho el caso de Perú y Chile, donde se ha desacoplado exitosamente el tema político del tema económico. En Colombia todavía no vemos ese desacople. ¿Ustedes ven que podemos llegar hacia allá, ir hacia allá como Perú y como Chile, o nos vamos a mantener más bien en ese acople donde el riesgo político impacta de manera importante la economía? Gracias. Ambas preguntas muy centradas en el gobierno. Entonces, está claro que el gobierno aumentó su gasto público en una proporción muy importante en el 2023. En el 2024 la cosa fue distinta. En el 2024, para que se hagan una idea, el gobierno tuvo que hacer recortes de gasto equivalentes casi a 2 puntos del PIB y tuvo que gastos que había apropiado, digamos que gastos que se había comprometido a contratar, no los pudo pagar y tuvo que pasarlos para este año. ¿Cuánto? La módica suma de 50 billones de pesos. ¿Eso es mucho o eso es poquito? Para que se hagan una idea, eso históricamente era 10 billones. En el año 2023 fue 35 y en el 2024 fueron 50. Entonces el gobierno, ante su dificultad de liquidez de caja, ha tenido que ir pateando compromisos, arrastrando compromisos. Eso muestra que el año 2024, si bien el gasto público tuvo un protagonismo sobre todo en la primera mitad del año, ya hacia el final del año el gasto público empezó a moderarse de manera importante y estoy totalmente de acuerdo con el comentario. Eso quiere decir que uno de los que estaba impulsando el crecimiento, que era el gasto público, ya no va a estar y eso hace que la economía probablemente no vaya a crecer tanto. Totalmente cierto. Pero se ha despertado un componente que pesa solo el 73% del PIB, que es el gasto de los hogares.
Entonces, el gasto de los hogares yo ya se los mostré en distintos indicadores y lo que muestra es que está creciendo y va a tener un 2025 mucho más dinámico. Y eso también está empezando a jalar un poco la industria, porque nosotros tenemos una encuesta que es un indicador muy usado a nivel global que se llama PMI, el Purchasing Managers Index, y es una encuesta que se le hace a los principales directores de las compañías, agentes de compra, en fin, y se les pregunta, ¿usted este mes frente al mes pasado está viendo mayor volúmenes de pedidos o menor? ¿Está viendo mayores niveles de inventario o menor? Se les preguntan varios indicadores, empleo, precios, insumos, en fin, y la respuesta de enero fue, primero, un repunte muy grande, la mayor en los últimos 12 meses, y los empresarios diciendo, mi nivel de inventario se me cayó bastante porque la demanda creció mucho y en las ferias comerciales hemos visto mucho interés. Entonces, lo que terminó pasando incluso en el último trimestre del año pasado es que la recomposición de inventarios de los empresarios empezó a aumentar, que la importación de maquinaria y equipo empezó a aumentar. Entonces, por la misma fuerza de la economía, los empresarios están empezando a reactivarse. El gobierno claramente no va a tener un crecimiento importante este año. El sector de la construcción va a estar jalonado más por obras civiles que por edificaciones, es un sector que todavía no va a crecer significativamente. La explotación de minas y canteras o la explotación petrolera, estamos en tasa de declinación, la producción del país es cada vez menor, eso no se está comportando bien, pero en sector financiero la cartera este año probablemente en términos reales va a crecer poco, pero va a crecer alrededor del 3%, la industria va a crecer, el comercio va a crecer, agricultura no va a crecer el 8% que creció el año pasado, pero va a seguir creciendo. Entonces, realmente este año va a ser mucho más diversificado el crecimiento que el año pasado. Se me fue la otra, eso era sostenibilidad en el crecimiento y la otra era en el caso del gobierno en… Perú y Chile, ya me acordé, sí, gracias. Muy rápido, yo creo que Perú es un caso especial. Perú tiene ahorro en dólares, Perú tiene una economía súper estable, que sobre todo por su ahorro en dólares hace que la economía se desligue mucho, pero la característica principal, por ejemplo, de Perú ha sido que los nombramientos de Banco Central y de Ministerio de Hacienda siempre han sido muy independientes de gobierno. Yo creo que esa es una característica que se sigue dando, si bien en el caso del Ministerio de Hacienda pues es un nombramiento de gobierno. Créanme que yo tengo relación semanal, directa, todo el tiempo con el equipo del ministerio para estar revisando estas cifras y se entiende perfectamente la ortodoxia y se entiende perfectamente la coyuntura del país. Entonces yo no creo que nosotros lleguemos a tener las mismas características de Perú y que se desligue, y que además Perú es demasiado complejo en lo político, pero en lo económico le va muy bien, la inversión está repuntando, el sector externo crece, están pasando muchas cosas. Se acaba de inaugurar una inversión portuaria gigante con China. En el caso nuestro no es tanto así, estamos mucho más ligados a la política, pero yo sí creo que Colombia ha demostrado que la resiliencia es cierta, que la economía es resiliente y que no cayó en recesión, que esa resiliencia además es muchas veces factor de estudio, hay quienes dan sus razones, unas comprobables, otras no, pero la economía colombiana es resiliente. Las decisiones del Banco de la República y de las instituciones y los contrapesos existen y el sector externo se está comportando bien. Yo les decía, el déficit externo de Colombia en el 2022 era de 6.5% del PIB, hoy es de 2% del PIB y se proyecta que se mantenga relativamente controlado en los próximos años. Entonces yo sí creo que la economía está mostrando que a pesar de esa incertidumbre política, la economía es mucho más grande y lleva unas fuerzas mucho mayores, lo cual no quiere decir que aquí no nos impacte, porque lo que estaba en juego era reforma laboral, reforma pensional, reforma a la salud, posibilidad de reforma a servicios públicos, reforma a la justicia, pues era cambiar todas las reglas de juego. Entonces ahí es difícil que se desligue. Bueno, Germán, Dale. muchísimas gracias por tu conferencia, de altísimo valor definitivamente.